Saludos cordiales a todos los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del cuarto Congreso de Trituración y Transporte de Minerales por FAJA, por brindarme la oportunidad de participar en este evento y poder compartir con ustedes la charla de control eficiente de la fuga de polvo en puntos de transferencia, reduciendo costos y tiempos de mantenimiento. Como bien sabemos, las fajas transportadoras es el método de traslado más importante en la industria minera. El método donde se transfiere el material de un punto a otro y donde si hay un problema en la faja transportadora puede detener todo el procesamiento en la planta. Ahora bien, se tienen muchos recursos o se invierten recursos y para poder evitar que esta correa se detenga. Es por ello la importancia de tenerla siempre operativa para que no se afecte toda la planta. Dentro de todo el equipo de transporte de material, en este caso la faja, el 70% de los problemas ocurre en los puntos de transferencia o en la recepción de material. Es ahí donde uno de los principales problemas es la fuga de polvo. Ahora bien, por la necesidad de reducir el tamaño de material, la creación de partículas finas flotantes, o sea, el polvo, es inevitable, especialmente en la zona de chancado, de zarandeo y de transporte de material. Esta consecuencia, o este efecto que es el polvo, trae diferentes consecuencias que lo que vamos a analizarlas. Acá, una imagen de cómo este polvo puede ser bastante perjudicial para el ambiente de trabajo, para la salud y sí, para toda la planta. ¿Cuáles son los problemas que se tienen en cuanto al impacto, a la fuga de polvo? Primero, el impacto en la salud del personal. Esto, tanto desde el punto de vista de la afectación a los pulmones, a la vista, ¿no? Una baja visibilidad en el ambiente de trabajo. Al tener un ambiente contaminado, con una neblina, con polvo, se convierte en una zona de alto riesgo para un posible accidente. Afectación a la productividad de los equipos en la faja y de sus alrededores. ¿A qué nos referimos acá? Que estas partículas finas que están flotando van a llegar a otros componentes dentro de la faja y también a otros equipos alrededor, afectándolos en su eficiencia, en su operatividad. Entonces, este escape de material no solo va a afectar a la faja, sino también a otros equipos. El impacto en el ambiente, indudable. Tener estas partículas flotando en el ambiente y, dependiendo de las corrientes de aire, pueden llegar a largas distancias, afectando la fauna, afectando comunidades adyacentes. La pérdida de material. En una faja transportadora tenemos el transporte de material desde todo punto de vista, desde la zona de chancado primario hasta la zona de concentrado. Ahora, perder material cuando ya está concentrado es perder mucho dinero en ese punto, porque es un material ya procesado que tiene un valor y hacer que se escape o que fugue va a tener consecuencias a toda la operación. ¿Cuáles son las consecuencias de la fuga de polvo? Los altos costos de mantenimiento. Como hemos comentado, va a haber una afectación en otros componentes de la faja, polines, poleas, equipos alrededor. Entonces, los costos de mantenimiento van a ser altos. Amonestaciones y multas. Actualmente se están rigidizando las leyes para cuidar la salud del personal y el medio ambiente. Y eso hace que se tengan inspecciones gubernamentales en las diferentes operaciones mineras. Se sabe que uno de los puntos débiles de la industria minera es los puntos de transferencia. Es ahí donde el gobierno o las autoridades se fijan para aplicar multas. Riesgo en el ambiente de trabajo, como hemos hablado, al tener un ambiente contaminado, incrementa el riesgo para un posible accidente. Con una afectación de los componentes y de la faja por la fuga de material, vamos a tener una menor vida útil de la faja. ¿Y eso qué implica? Mayores costos de mantenimiento, mayor tiempo invertido en hacer que esta faja no se detenga.
Al final del día, con todo esto, vamos a tener una menor disponibilidad de la faja transportadora, impidiendo que el mineral sea trasladado de un punto a otro. Al comienzo, podemos decir que el polvo en el ambiente puede parecer menor, pero en el tiempo el polvo se acumula en los diferentes componentes, en los diferentes equipos. Esta acumulación no solo va a afectar la salud, va a afectar definitivamente a los demás equipos y afectando también los costos y tiempos de mantenimiento. Algunas de las causas de la fuga de polvo en los puntos de transferencia están dados por el impacto de material sobre la faja, el hundimiento de la faja entre polines, o que podemos decirle catenarias, que lo vamos a explicar en mayor detalle, y el desgaste prematuro de guarderas. Estos son solo 3 causas de la fuga de polvo. Hay otras, pero acá vamos a enfocarnos en las 3 causas que se está observando con mayor frecuencia en la industria minera. El impacto de material sobre la faja transportadora, desde el punto de vista mecánico, tiene una afectación. Independientemente de una mayor o menor granulometría, una mayor o menor caída, altura de caída de material, siempre va a haber una afectación sobre la faja transportadora. Puede haber un desgaste prematuro de la cobertura o puede haber rotura o rajadura de la faja en sí. Inclusive se puede hasta rajar o cortar la faja deteniéndola por emergencia y como consecuencia deteniendo todo el proceso de la planta. Ahora, desde el punto de vista operacional, tenemos que cuando cae el material sobre la faja, cae a una velocidad. Sin embargo, la faja está a otra velocidad. En ese cambio de velocidades es donde se va a crear un efecto de turbulencia. Y esa turbulencia va a hacer que el material se disperse en todos los sentidos. Y uno de ellos son las zonas laterales, donde va a haber fuga de polvo y derrame de material. Estas imágenes muestran las consecuencias que puede haber en la faja por el impacto de material. Como hemos mencionado, puede haber cortes, rotura, desgaste prematuro o excesivo en la cubierta superior de la faja. Esto indudablemente va a incrementar los costos de mantenimiento, los tiempos, por supuesto. Y por otro lado, la fuga de polvo. Al no tener una contención, un sellado adecuado, este polvo que cayó en la zona de impacto va a salir y va a crear un ambiente riesgoso de trabajo, va a afectar la salud y va a afectar otros componentes. El siguiente problema que se está observando con frecuencia es el hundimiento de la faja sobre polines o catenarias. Este es un problema que se está observando en diferentes operaciones mineras con mayor frecuencia, pero en algunos casos son imperceptibles para el equipo de mantenimiento. ¿Por qué se forman estas catenarias? Primero, por la demanda que existe actualmente para el procesamiento de mineral. No todas, pero muchas empresas mineras están pasando más material por las fajas a las que fueron diseñadas originalmente. Y eso hace que el mayor peso cree estas ondas, estos hundimientos o estas catenarias entre la faja y los polines. Y por donde va a haber fuga de material, indudablemente. El otro problema puede ser un descuido en el mantenimiento o el cambio de polines. Como podemos observar en esta lámina o en esta diapositiva, tenemos que al haber instalado polines con menor diámetro a los originales, puede haber sido una emergencia, ¿no? No sabemos las razones, se va a crear este hundimiento, esta catenaria en la faja. Y independientemente de la guardera que se utilice, no se va a lograr ese sello idóneo para evitar que salga el material o fugue el polvo. Además de esta fuga de polvo, una de las mayores consecuencias de los hundimientos es cuando el material queda atrapado entre el polín, la faja y la guardera. Ese atrapamiento de material va a hacer que toda la faja tenga un corte, una rayadura y tenga, por supuesto, una menor vida útil. Esas rayaduras implican mayores costos y tiempos de mantenimiento, porque tienen que ser reparadas antes que la correa o que la faja se corte y se detenga todo el proceso. ¿Cuál es el otro inconveniente? Que cuando
queremos ajustar las guarderas, no se ajustan de forma apropiada. Primero, porque estas catenarias, en las mayor veces, ocurre cuando está el equipo con carga. Pero cuando se va a hacer un ajuste de guarderas, la faja está vacía. Entonces no se observa estas catenarias. Por lo tanto, está plana. Sin embargo, como sabemos dónde ha habido la fuga de material, se hace el ajuste de las guarderas. Este ajuste, en un principio uno puede decir, sí, estoy ajustando para que no salga el polvo, puede ser perjudicial para la faja. ¿Por qué? Porque estamos apretando la guardera sobre la faja en los puntos que hemos observado que sale el material, pero lo que no estamos considerando es que ese hundimiento, esa fuga, solo ocurre cuando hay material, esa catenaria. Cuando no hay material, la faja queda plana, incrementando o afectando la vida útil de la guardera, porque la va a desgastar con mayor rapidez. Y esa sobrefricción que existe también va a afectar a la faja, a la cobertura superior, rayándola o desgastándola prematuramente. Entonces, como les he comentado, es un problema, esta catenaria es un problema que se está observando con mayor frecuencia y que tiene que ser atacado. El siguiente problema que estamos observando también es el desgaste prematuro de guarderas. Las guarderas, por su naturaleza, tienen que estar en contacto con la faja para que puedan sellar y evitar que salga el polvo o el material. Sin embargo, hay muchos chutes donde la inspección, el ajuste o el recambio de guarderas es complicado. Y eso hace que no se tenga la facilidad, por ejemplo, de detener la faja y hacer el cambio, por lo que el polvo sigue saliendo y afectando al ambiente como hemos estado mencionando. El otro problema es que cuando hay este desgaste de guarderas, ¿no?, como estamos comentando, no solamente va a salir el polvo o el material, sino que el material también se va a quedar atrapado entre la guardera y la faja, haciendo que se empiece a rayar la faja y posiblemente se corte. Esto sí implica una consecuencia mayor y unos mayores costos de mantenimiento y tiempo, sobre todo de todo el equipo, para poder reparar o para poder atenuar esa afectación. Las guarderas que existen actualmente, independientemente de su material, de su forma, de su tamaño, tienen algo en común, y es que tienen que estar en contacto con la faja transportadora para sellar y evitar la fuga de polvo. Ahora bien, con estos tres problemas o estas tres causas de la fuga de polvo, tengo la oportunidad también de hablar de algunas alternativas que existen en el mercado, alternativas desde el punto de vista tecnológico, que sí ya se vienen aplicando y que van a ayudar a atenuar las causas de la fuga de polvo. ¿Cuáles son estas alternativas? En primer lugar, para el impacto de material, se tienen camas de impacto dinámicas. Estas camas de impacto, compuestas no solamente por barras antiimpacto, sino por elementos amortiguadores, que tienen el objetivo de atenuar el impacto del material sobre la faja. Al atenuar el impacto, también se tiene una menor explosión de material y fuga de este al ambiente a través de polvo o derrame. ¿Cómo funciona esta tecnología o estas camas dinámicas? Funcionan a través del movimiento que hacen los amortiguadores cada vez que reciben material, cada vez que hay impacto. El siguiente video muestra esta atenuación o este movimiento del elemento antiimpacto para poder atenuar las consecuencias sobre la faja. Como podemos observar en el video, cada vez que hay un impacto de material sobre la faja, estos elementos tienden a desplazarse en un movimiento vertical y disipando esa energía, cuidando también la faja. ¿Cuáles son los beneficios de estas camas de impacto? Primero, que reducen la explosión del material sobre la faja. Al tener una mejor amortiguación,
La explosión no será tan fuerte y no habrá tanta fuga de polvo hacia los costados. Transforma la energía de impacto en desplazamiento. Lo único que estamos haciendo es tener una mejor amortiguación, cuidando, haciendo que la faja no reciba todo ese golpe, sino aliviándole esa energía de impacto. ¿Reduce los costos de mantenimiento? Sí, porque la faja, al no estar expuesta a tanto impacto, no va a tener un desgaste o cortes que como sí hemos observado en las láminas anteriores. Reduce, por supuesto, los tiempos por inspecciones frecuentes y cambios de componentes. Al tener una mejor atenuación del impacto, también vamos a tener menor fuga de polvo, vamos a tener menor afectación a los diferentes componentes, y esto va a hacer que tengamos menos inspecciones en la zona de transferencia. El siguiente problema, como estábamos comentando, el hundimiento de la faja entre polines, se tiene que aliviar. ¿Y cómo se puede esto atenuar? A través de los soportes de faja. Soportes de faja que permiten que no haya las catenarias y la fuga de material. Estos soportes se instalan después de la zona de impacto. Como podemos imaginar, cuando hay impacto sobre la faja, va a haber una energía remanente que va a hacer que la faja quede saltando, dando pequeños saltos, y que más la carga que tiene, va a incrementarse las catenarias en los polines posteriores a la zona de impacto. Es ahí donde se tiene que controlar o estabilizar la faja y evitar que haya esas catenarias y por consecuencia derrame y fuga de material. Es simplemente poner soportes laterales para que pueda haber un mejor sellado de las guarderas. En otras palabras, se está incrementando la eficiencia de las guarderas al tener un mejor sellado. Y ya no se van a tener que estar ajustando de forma errática o errónea, porque va a ser todo de forma horizontal. Este componente o este soporte de faja tiene barras de coeficiente de bajo coeficiente de fricción, lo que permite que la faja se deslice sin ningún inconveniente, que no haya ningún frenado o alguna fricción entre la faja y el soporte. Elimina el hundimiento, como lo hemos dicho, las catenarias, el derrame de material. Y, por supuesto, va a incrementar la eficiencia de las guarderas en el sellado del mismo. Como tercera alternativa a los problemas presentados, tenemos las guarderas de libre contacto AirScape. Como hemos mencionado anteriormente, todas las guarderas que tenemos en la actualidad son guarderas que requieren estar en contacto con la faja para poder sellar y evitar la fuga de polvo. Y por su naturaleza de permanente contacto, van a tender a desgastarse con mayor o menor proporción. Ahora bien, estamos diciendo que sí, al tener contacto va a sellar el escape de polvo, pero también va a tener otras consecuencias como las que hemos mencionado. Fricción, atrapamiento de material. Pero ya existe la tecnología de tener unas guarderas sin que toquen la faja, sin que haya ese daño a la faja y sobre todo que controlen eficientemente la fuga de polvo. En este caso, tenemos a la guardera AirScape que su principio de funcionamiento es el efecto Venturi. ¿Y cómo es eso? Con la velocidad de la faja transportadora se crea una presión menor dentro del chute, haciendo que el aire que está afuera ingrese hacia el interior a través de las láminas flotantes. En otras palabras, entre mayor sea la velocidad de la faja, mayor será el aire que esté reteniendo el polvo en los laterales. Cuando el polvo quiera salir, se va a encontrar con una corriente de aire permanente, constante, y que va a impedir que estos salgan al exterior. Entonces, es un principio simple de funcionamiento donde con mayor velocidad de faja, mayor retención de partículas finas. Lo que estamos mencionando es de libre contacto. Al tener un espacio, una abertura es por donde va a ingresar el aire. Ahora, a diferencia de otras guarderas, como podremos ver en esta imagen, si una guardera convencional tiende a desgastarse 1 milímetro, 2 milímetros, va a haber fuga de polvo. Y por supuesto que se va a desgastar porque es su naturaleza de funcionamiento. Ahora bien, AirScape
es una guardera que también va a estar separada 1 milímetro o 2 milímetros, pero que el aire va a estar en constante ingreso hacia el interior, creando esta cortina de aire, impidiendo que el polvo salga al exterior. Entonces acá tenemos el ejemplo de separación de 1 milímetro, pero donde una sale el polvo y en la otra ingresa el aire reteniéndolo dentro del chute. El siguiente video muestra una comparación entre la guardera Earthquake y una guardera convencional. En el mismo chute, la primera mitad está instalada con Earthquake y la segunda parte con la guardera convencional. Lo que se hizo fue ver que transcurran 2 semanas donde la guardera convencional requería de un ajuste, de altura, un ajuste para que vuelva a sellar porque ha habido desgaste, porque estaba en contacto con la faja. Y Earthquake, que también transcurrieron las 2 semanas sin haber tocado la faja y con su mismo principio de funcionamiento retenía el polvo. Acá vemos el video. Como vemos en la primera parte, tenemos que no hay fuga de polvo, pero en la transición a la guardera convencional que ya ha tenido un desgaste por el tiempo transcurrido, es que se va a observar la fuga de polvo. Como hemos podido observar, esta fuga de polvo es el que ocasiona todos los problemas que estamos describiendo en esta presentación. Es ese desgaste que tiene la guardera la que impide que se tenga un sellado permanente y la que, por consecuencia, se requiere de tiempos del equipo de mantenimiento y, por supuesto, mayores costos en su ajuste, en su inspección, en su cambio. Ahora, los beneficios de la guardera de libre contacto. Primero, que efectúa, como hemos visto en el video, de una manera eficiente la fuga de polvo, reteniéndolo dentro del chute. Segundo, al ser de libre contacto, no tiene afectación sobre la faja, no la va a rayar, no la va a desgastar prematuramente. Al ser de libre contacto, la guardera tampoco se expone a desgastes, por lo que no tiene que ser reajustada permanentemente, reduciendo los costos y tiempos de mantenimiento. Y finalmente, al no tener este desgaste prematuro, este desgaste, son de larga vida útil. Ahora bien, con todo lo que hemos hablado hasta el momento, hemos atacado solo 3 causas de la fuga de polvo en los puntos de transferencia. Pero con la tecnología que existe vamos a poder aliviar en parte esa fuga de polvo. Pero ¿por qué es importante tener un control eficiente de la fuga de polvo? Porque, en primer lugar, se va a cuidar la salud del personal y del medio ambiente. Vamos a alargar la vida útil de la faja y de los diferentes componentes. Sin duda alguna, teniendo un mejor control, una mayor eficiencia en el control de fuga de polvo, vamos a impedir que se pierda material, especialmente material en las zonas de concentrado, donde es más valioso. Vamos a reducir costos y tiempos de mantenimiento, porque ese polvo que está en el aire ya no va a existir, ya no va a afectar a otros componentes, a otros equipos. Y finalmente, vamos a tener una mayor disponibilidad de la faja transportadora, sin tener este riesgo de que pueda detenerse y afectar toda la planta de procesamiento. Espero que esta información les sirva y puedan también tener o hacer mayores estudios en cada una de las fajas transportadoras en las que ustedes se ven involucrados en el día a día. Por mi parte, agradecer nuevamente a DEF por la invitación y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener. Gracias.